Perfecto, bueno. Bueno, muy buenas tardes. Hoy seguimos con los inconvenientes técnicos, de alguna forma. Voy a apagar mi video porque yo tengo un problema. Ay, ahora no. Eh, Esta es la reunión que teníamos reprogramada, correspondiente al segundo encuentro de mentoreo en el marco del hermanamiento que estamos llevando adelante entre emprendedoras de Mar del Plata y la zona y emprendedoras y directivas de Castellón Valencia. Obviamente un primer y gran agradecimiento a nuestras amigas de España que teniendo 5 horas de diferencia sabemos que es un esfuerzo adicional. Le voy a pedir a quienes no están hablando, buenas tardes, que por favor se muteen y que cuando luego quieran hacer alguna consulta, levantan la mano y les vamos a ir dando la palabra, si no, no podemos escuchar. En esto quiero mencionar especialmente a Anela, que es una de las integrantes y nuestra alma mater con el tema de mentoreo, de parte de Networking Directivas de Castellón, y obviamente a la licenciada Elena Cucala, que es quien hoy va a llevar adelante este mentoreo, hablando sobre el autoliderazgo y sobre cómo podemos aplicarlo a nuestros emprendimientos. Así que muy agradecidas a las dos. Nela, me gustaría también que hagas una introducción antes de dar la palabra. Perfecto, muchas gracias, Cristina. Elena Cucala, ella es socia cofundadora de Alenta Equipo y experta en desarrollo de personas y organizaciones. Licenciada en psicología y coach certificada, y desde hace 25 años Elena está vinculada al área de recursos humanos como consultora, coach y formadora para empresas e instituciones. Está especializada en programas de desarrollo de liderazgo dirigidos a mandos intermedios y directivos y programas de bienestar corporativo y formación en soft skills. Ella, Elena Cucala, ha sido socia fundadora de la Asociación Networking Directivas Castellón y también ha sido presidenta. Adelante, Elena. Muy bien, una última cosita a todas, les pido por favor que dejen su presente y después también les comunico que finalizada esta reunión vamos a enviar una encuesta a la que también muy especialmente le pedimos que respondan. Disculpen la interrupción, adelante Elena. Muchas gracias, Mónica, Cristina y Nela por la presentación. Muy agradecida de estar hoy aquí con vosotras. Os voy a contar un poquito de qué hablamos en este ratito. Como bien ha dicho Nela, hablaremos de autoliderazgo, un poco como base para ese emprendimiento que sé que estamos trabajando con vosotras en las sesiones de mentorización, ¿no? No entiendo el liderazgo de un negocio o incluso de un equipo, o por qué no, de una familia, sin liderarnos primero a nosotras mismas, ¿no? Y partiendo de esa idea es de lo que vamos a hablar hoy en mi presentación. Si os parece, os comparto la pantalla. Si hubiera algún problema que no lo veis, me decís. Vale, ¿se ve bien? ¿Ok? Sí, perfecto. Perfecto. Muy bien, pues entonces, como os decía, vamos a hablar en este ratito de autoliderazgo un poco como clave o como base, como punto de partida para el emprendimiento, ¿no? Porque sin duda no hay mejor proyecto que el que nosotras tengamos con nosotras mismas y un poco por ahí va a ir. ¿No? ¿Qué es esto del autoliderazgo? ¿No? Pues no deja de ser una competencia que incluye algunas habilidades y algunas actitudes. Sería un poco esa capacidad de guiarnos a nosotras mismas y de tomar las decisiones que nos permiten alcanzar ciertos objetivos independientemente de cuáles sean las circunstancias externas, ¿no? Eso sería un poco esa capacidad de liderarnos a nosotras mismas. Entiendo ese autoliderazgo también como punto de partida desde un liderazgo interior, ¿no? Que es el que nos permite conectar de alguna manera con esos recursos que ya tenemos, todas y cada una de nosotras, que ya tenemos, pero que muchas veces no somos conscientes, se han escondido
detrás de muchos patrones de pensamiento, de muchas creencias que nos limitan, de muchas experiencias que tenemos en nuestra mochila y no nos dejan ver lo que de verdad ya somos de alguna manera, ¿no? A mí cuando hablamos, por ejemplo, de autoliderazgo me gusta siempre esta frase de Rumi que dice: somos estrellas cubiertas de piel y esa luz que nos pasamos casi media vida buscando realmente ya está dentro de nosotras, ¿no? Es decir, todo eso que queremos ser de alguna manera ya está dentro. Es cuestión de buscar, de acceder, de conectar con nosotras mismas para encontrar de alguna forma esos recursos que, como os decía, desde mi punto de vista ya tenemos y nos falta pulir, ¿no? De alguna forma nos falta sacarles brillo. Como os decía, yo no entiendo el liderazgo de un negocio, de una familia, de una empresa, de un equipo, si no empezamos por liderarnos a nosotras mismas, ¿no? Implica un poco tomar las riendas de nuestra vida, actuar en base a nuestras decisiones, a lo que nosotras de alguna manera queremos hacer. ¿Y cómo son esas personas autolideradas, ¿no? Esas personas que tienen desarrollada la competencia del autoliderazgo? Pues bueno, en definitiva son personas congruentes de alguna manera con las acciones que realizan y las metas y objetivos que quieren alcanzar. Para eso es importante tener claro pues, cuáles son esas metas, ¿no? ¿Cuál es esa meta que queremos alcanzar? Una vez tenemos clara esa meta, tenemos claros nuestros objetivos, nuestro día a día debería ser un camino hacia esa consecución de la meta. De alguna manera, lo que yo invito a que nos preguntemos es eso que ya habremos oído seguro alguna vez, y es si lo que estoy haciendo en mi día a día me lleva de alguna manera a ese lugar en el que yo quiero estar dentro de un tiempo, en el que yo quiero estar mañana, ¿no? De alguna forma. Autoliderazgo implica independencia en la medida en que yo me lidero, yo tomo mis propias decisiones, actúo en consecuencia y con esas acciones congruentes para conseguir mi meta, implica proactividad. Pero autoliderarse, cuando hablamos de tomar las riendas de nuestra vida, implica hacer que las cosas sucedan, ¿no? Uno no puede esperar a llegar a esa meta si de alguna manera está sentado en el sofá, en esa zona, en esa famosa zona de confort, esperando que las cosas sucedan. Liderarnos a nosotras mismas implica independencia, pero también indica proactividad. Sería un poco la capacidad de influir, pero de una manera consciente y con intención sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones, sobre nuestras conductas, con el objetivo de alcanzar esas metas de las que hablábamos. Sería, yo añadiría, de una manera intencionada, consciente y positiva. Es decir, yo de una manera consciente influyo en esos pensamientos y emociones y conductas de forma positiva para que me ayuden a alcanzar esas metas, ¿no? De alguna forma, cuando tomamos nuestras decisiones y mantenemos el foco en esos objetivos, en esa meta de la que hablábamos, pues se incrementa nuestra posibilidad de lograrlo, pero no es por arte de magia, es porque cuando yo soy capaz de tener un plan de acción, de tener claro cuál es mi objetivo, de tener clara mi meta, de focalizar mis acciones de manera congruente hacia eso, de focalizar mi energía, pues obviamente la probabilidad de conseguirlo es mucho más alta, ¿no? Es mucho más probable cuando tenemos un plan de acción, cuando hemos pensado sobre ello, cuando de alguna manera conducimos la energía hacia eso. Y además, ese focalizar la energía y ese ser congruente en nuestras acciones para llegar ahí, además de aumentar las posibilidades de lograrlo, nos genera autoconfianza, ¿no? La autoconfianza, ahora hablaremos de ella, no deja de ser pensar que somos capaces de hacer lo que nos proponemos hacer, ¿de acuerdo? Y eso genera autoconfianza y genera bienestar, el autoliderazgo. Se sustenta en algo que nosotras como mujeres ya hemos, creo, hemos trabajado mucho, que es el tema del empoderamiento personal, ¿no? Es un camino en el que tenemos mucho trabajo. El autoliderazgo se sustenta en este empoderamiento.
Pero vamos a ver cómo sería ese camino, ¿no? Ya sabemos que autoliderazgo sería esa capacidad de influir en nuestras decisiones de manera positiva, nuestras conductas, emociones de manera intencionada y consciente para poder lograr nuestra meta, nuestros objetivos, siendo congruente con lo que hacemos cada día. Pero, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el camino un poco para convertirnos en personas autolideradas, ¿no? Yo a veces utilizo indistintamente también el concepto de liderazgo personal, que para mí es lo mismo, ¿no? que el autoliderazgo, el liderazgo personal. Pues bueno, hablaremos de las 5 A's en ese camino. La primera sería autoconocimiento, conocernos a nosotras mismas. La segunda sería autoconfianza, como os he dicho, pues confiar en que somos capaces de hacer aquello que nos proponemos hacer. La tercera sería autoestima. Bueno, aquí podemos abrir una maravillosa caja. La autoestima tiene que ver con cómo nos valoramos a nosotras mismas, ¿no? La cuarta sería automotivación y la quinta sería autogestión. Pero vamos a hablar un poquito. Tenemos mucho tiempo, pero sí que vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Para conocernos mejor, propongo que trabajemos sobre nuestras fortalezas y también sobre nuestras áreas de mejora. Cuando Nela me ha presentado, habréis escuchado, bueno, yo trabajo desde la psicología positiva. La psicología positiva, por si no habéis escuchado un poco, es el funcionamiento, estudia el funcionamiento óptimo del ser humano. De alguna manera, durante muchos años la psicología se ha centrado en estudiar todo lo que no funciona del ser humano, con lo cual sabemos mucho de patologías, etcétera, etcétera. Pero no sabíamos tanto, hasta hace relativamente poco, de lo que sí funciona, es decir, las personas con niveles más altos de bienestar, con niveles de felicidad más altos, etcétera, etcétera, cómo funcionan, cómo son, qué hacen de manera diferente. Un poco, de alguna manera muy sintetizada, así surge la psicología positiva como ciencia, porque como parte de la psicología, como rama de la psicología es ciencia, y estudia, entre otras muchas cosas, cómo son esas personas que tienen esos niveles más altos de bienestar, como os decía, esos estilos de liderazgo que tienen resultados que van más allá del ordinario, y centra su trabajo en el conocimiento de las fortalezas. Las fortalezas sería, pues, como os he dicho al principio, esos recursos que tenemos dentro de nosotras, pero que muchas veces no somos ni conscientes. Realmente las fortalezas ya vienen con nosotras, están de alguna forma en el ADN y a veces somos conscientes, las tenemos desarrolladas y otras veces no tanto. No somos conscientes de que esas fortalezas están ahí. Nos falta pulirlas, ¿no? El autoconocimiento para mí implicaría conocer bien cuáles son nuestras fortalezas para ponerlas en práctica y ponerlas al servicio de nuestra satisfacción, de nuestra motivación. Es decir, los estudios nos dicen que cuando nosotros tenemos un trabajo donde podemos dar lo mejor de nosotras, los niveles de satisfacción se incrementan. Esto no significa, cuando centramos el foco en las fortalezas, en tratar de desarrollar un trabajo y movernos en un entorno en el que podamos brillar más, no significa que vamos a dejar de lado las áreas de mejora. Las áreas de mejora las vamos a conocer, sobre todo si son aspectos de nuestros que interaccionan con el trabajo que tenemos. Vamos a tratar de fortalecerlos, pero sin perder de vista que lo óptimo siempre es poner el foco en aquello que ya sabemos hacer bien, ¿vale? No me quiero enredar tampoco mucho con esto. ¿Cómo podríamos conocer un poco? Os traigo un ejercicio porque, como decía, como el tiempo no es mucho, os traigo un ejercicio para que podamos descubrir un poco cuáles son nuestras fortalezas, ¿no? Os propongo que dediquéis 5 minutos a pensar acerca de cuáles son nuestros puntos fuertes, también esas áreas de mejora. Y que además de hacer ese trabajo con vosotras mismas, durante esta semana le pidáis a algunas personas de vuestro entorno que os describan, por ejemplo, con 3 palabras, las que mejor os definen. Pueden ser 3 o pueden ser 2. Es importante que las personas sean sinceras, obviamente, que sea gente de confianza, ¿no? Que no hagan este ejercicio como un mero trámite, sino que realmente
se presten a daros información sincera y que os lo den. Cuando tengáis esto, pues yo sugiero que comparéis un poco, ¿no? Cómo os veis vosotras a vosotras mismas y cómo os ven los demás, ¿no? Si hay alguna diferencia, si la hay, a qué creéis que puede deberse. Esto es un ejercicio que nos va a servir para conocernos, ¿no? Sería un poco ese autoconocimiento. También podéis hacer un cuestionario que nos evalúa 24 fortalezas del carácter, es el cuestionario VIA. Yo eso, si queréis, luego se lo paso a Anela y ya que os lo haga llegar a través de Cristina o quien corresponda. Bueno, entonces estábamos en la primera del autoliderazgo, hemos hablado de autoconocimientos, estaríamos hablando de la capacidad de conocernos mejor a nosotras mismas y ahí yo me voy a 3 áreas. Conocer nuestras fortalezas y nuestras áreas de mejora. He puesto el foco en las fortalezas por aquello que nos dice la psicología positiva, de que es, podría utilizar la palabra, es más rentable utilizar nuestra energía en aquello que sabemos hacer bien que empeñarnos en mejorar lo que no funciona de nosotras. Esa sería la idea. Otra forma de conocernos a nosotras mismas sería saber cuáles son nuestros valores. Los valores son pues aquello que en realidad nos mueve, lo que de verdad nos importa, ¿no? Cada decisión que tomamos desde el corazón, de alguna manera, está movida por algo que es importante para nosotros, por nuestros valores. Y de hecho, cuando no somos coherentes en nuestras decisiones con nuestros valores, se genera cierta congruencia, aunque a veces no seamos ni conscientes, ¿no? Cuando estoy haciendo cosas o estoy tomando decisiones o acciones que no son coherentes con lo que de verdad yo soy o con lo que de verdad es importante para mí, ¿no? Por eso creo que es fundamental conocer cuáles son nuestros valores. Muchas de vosotras ya lo sabréis, ya sabréis qué es lo que de verdad os mueve, qué es lo que os impulsa. Y también os traigo un ejercicio que nos puede servir, ¿eh? Hay muchos para trabajar los valores, pero por el tiempo que tenemos he traído uno muy sencillito que nos puede ayudar a descubrir cuáles son nuestros valores personales, aunque desde mi punto de vista aquí hay un trabajo importante. Imagínate que vas a escribirte una carta. A este ejercicio le llamamos la máquina del tiempo. Imagínate que ha pasado mucho tiempo desde el día de hoy y ahora tienes 100 años. Y desde los 100 años le escribes una carta a la persona que eres a día de hoy, en este momento, hoy 4 de abril de 2023. Y a esa persona le dices, desde la sabiduría que te ha dado la edad, le das consejos sobre cómo enfocar tu vida ahora, en este momento. ¿De acuerdo? Este es un ejercicio que os propongo porque si no lo habéis hecho nunca, lo cierto es que es bastante revelador, nos da información de lo que de verdad es importante para nosotros. Es decir, si yo tuviera 100 años y tuviera que darle consejos a la persona que soy ahora en este momento, en el momento de la vida en el que está, ¿qué le diría? ¿Qué le diría que hiciese? ¿Qué tipo de consejos le daría? Yo os sugiero que esta carta la escribáis en un momento de calma, de inspiración, en el que estéis relajadas, nadie os moleste, os dediquéis un tiempo para escribir. Y cuando terminéis de escribirla, destiléis, uy, hay un sonido por ahí, destiléis lo que hay detrás de esa carta, de lo que os decís, detrás de esas... Perdón, discúlpame, Elena, por favor, el resto si pueden mutearse, que hay algún ruido. Aurora, Alicia... Sí, creo que soy yo. A ver. Muteate, por favor. Gracias. Disculpa. Gracias. No, tranquila. Bueno, como os decía, el ejercicio ha pasado mucho tiempo, tienes 100 años, escribes una carta a la persona que eres a día de hoy. Y desde esa carta, lo que le dices a la persona que eres ahora son consejos sobre cómo enfocar su vida. Os decía que escribáis la carta estando relajadas, tranquilas, sin ninguna prisa. Y cuando la terminéis y la leáis desde la misma calma, tratéis de destilar un poco qué hay detrás de lo que os decís, qué es lo verdaderamente importante. Porque yo si tengo 100 años, si tengo que darme consejos a la que soy ahora, lógicamente me voy a decir cosas que de verdad para mí sean importantes, ¿no? Entonces es un ejercicio que nos ayuda de alguna manera a descubrir qué hay detrás de esas cosas que para mí son importantes y nos puede ayudar a destilar cuáles son los valores, ¿vale? Por ejemplo, ¿eh? Bien,
Otra de las formas de autoconocernos, estamos en la primera A, sería conocer las creencias. Las creencias, seguro que hemos oído hablar ya del concepto de creencia limitante. Las creencias no dejan de ser ideas que consideramos de alguna manera ciertas, no somos conscientes de que son una creencia como tal, para nosotros son verdades absolutas, ¿no? Cuando yo considero algo una verdad absoluta y no me la cuestiono, actúo coherentemente en base a esa idea, ¿no? Lo cual actúo en base a esa creencia. Imaginaros que yo estoy absolutamente convencida que soy una persona que no sirvo para hablar en público, que se me da fatal hablar en público, ¿de acuerdo? Como estoy segura de que eso es así, que cada vez que hablo en público es un desastre porque no se me da bien, si en algún momento me proponen algo que implique hablar en público, ¿qué va a ocurrir? Que voy a tener miedo, me voy a bloquear, voy a estar nerviosa, lo cual voy a actuar en base a esa creencia que tengo y esa creencia se va a reforzar. El resultado que yo obtengo es, ¿lo ves? Ya te lo he dicho yo, que yo para hablar en público no sirvo, ¿no? Esto yo ya lo sabía, no se me da bien, no sé por qué he dicho que sí a esto, se me da fatal. Pues nosotros tenemos una idea que consideramos cierta, que es no sirvo para hablar en público, actúo en base a esa idea, estoy segura de que no se me da bien, pues ya sabéis que proyecto un poco todo eso, me pongo nerviosa, ¿no? Etcétera, etcétera. El resultado es coherente con eso, con mucha probabilidad, y vuelvo a reforzar esa creencia. Entonces es un bucle que se va reforzando a sí mismo. Las creencias en sí no son buenas ni malas, quiero decir, hay creencias que son positivas y que nos sirven, nos refuerzan, ¿no? Las únicas creencias que yo sugiero que trabajemos son esas creencias que nos impiden crecer de alguna manera, que nos impiden avanzar. Son ese tipo de ideas que las hemos hecho nuestras, que las consideramos ciertas, que no nos las cuestionamos y que realmente nos impiden avanzar. Aquí también hay mucho trabajo para trabajar las creencias. Yo hoy, con el tiempo que tenemos, os las nombro y a partir de ahí abro, como se dice aquí en España, abrimos un melón y hay trabajo. Las creencias, como os decía, las hemos hecho nuestras, no las cuestionamos, tienen poco que ver con la realidad, son nuestra forma de interpretarla. Igual que tenemos unas, podríamos tener otras, porque las creencias se forman en base muchas veces a la educación que hemos recibido gustosamente de nuestros padres. Nos han inculcado cosas que hemos convertido en verdades absolutas, pero que a veces cuando somos adultos y nos las cuestionamos, nos damos cuenta que, bueno, aquello pues era una creencia, no era una verdad absoluta, ¿no? Tienden a autocumplirse y se refuerzan. Y muchas veces también se forman por nuestras propias experiencias. Y yo una vez, cuando en la universidad me pidieron hablar en público, me salió fatal, pues yo ya, conclusión esa, y una vez más, en 30, 40 o 50 años, conclusión, no sirvo para hablar en público, ¿no? Son ideas que nosotros hemos ido reforzando en base a una experiencia que muchas veces es pues muy limitada en comparación con el todo. ¿De acuerdo? Bien, entonces os decía, no todas son malas, cuidado, hay creencias que, oye, a lo mejor me sirven para darme energía y para potenciarme, ¿no? Con lo cual, todas las creencias que sean buenas las vamos a dejar ahí, serán permanentes, están bien que estén ahí, pero aquellas creencias que nos impiden avanzar, esas creencias limitantes de alguna manera, las vamos a convertir en temporales, porque las creencias obviamente se pueden trabajar y en ello estamos. Bueno, vamos con la segunda A. La primera es autoconocimiento y dentro de ese autoconocimiento os propongo como forma de conocernos mejor, conocer cuáles son nuestras fortalezas, también nuestras áreas de mejora, conocer cuáles son nuestros valores, lo que nos mueve, lo que nos impulsa, lo que de verdad nos importa y conocer cuáles son nuestras creencias si es que las hay. ¿De acuerdo? La segunda de las As sería la autoconfianza. Os he dicho antes que es el convencimiento de que tenemos de que somos capaces de hacer algo con éxito, de que aquello que vamos a hacer nos va a salir bien. Eso es tener autoconfianza, confianza en una misma, ¿de acuerdo? Además también un poco también se retroalimenta en ese bucle, es decir, yo confío en mí, oye, que yo me veo capaz y esto va a salir bien seguro. Cuando yo me veo así, mi motivación aumenta, ¿no? Voy reforzando. Por lo tanto, la probabilidad de que salga bien es muy grande. Obviamente, cuando yo estoy convencida, estoy segura, proyecto en positivo, todo eso hace que la probabilidad de que salga bien sea mayor. No es magia, es así. Si luego, además, esa probabilidad se convierte en una realidad y sale bien,
mi motivación aumenta y vuelvo a reforzar mi autoconfianza. Es decir, la autoconfianza hay una forma sencilla de trabajarla y yo os diría que es hacer cosas, lanzarse a hacer cosas. Cuando yo paso a la acción, cuando yo hago cosas sin miedo, bueno, o con un poco de miedo, las cosas igual se hacen, no pasa nada, pero cuando yo me lanzo a hacer cosas, salvando en la medida de lo posible o de alguna manera aceptando ese miedo que tenemos a veces a lo desconocido, no pasa nada, está bien, el miedo en cierta dosis es bueno, pues yo voy ganando autoconfianza. ¿Por qué? Porque me demuestro que soy capaz, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchas, bueno, os traigo por aquí algunas ideas, pero para mí esa sería la principal, es decir, hacer más y decir menos, ¿no? Cuando yo voy haciendo cosas y me lanzo al vacío, ya os digo, con miedo o sin él, que miedo todas tenemos a hacer cosas nuevas, es normal, pero cuando yo me lanzo al vacío y me demuestro que soy capaz, mi autoconfianza se refuerza, ¿vale? Esa sería la idea. También es interesante pues visualizar, ¿no? Vernos como esa persona que quiero ser, ¿no? A todos los niveles, a nivel profesional o a nivel personal, en qué aspectos quiero mejorar, quién me gustaría convertirme. Eso también es bueno, refuerza mi autoconfianza porque yo de alguna manera visiono lo que me quiero convertir, ¿no? Reconocer nuestros logros, los avances, felicitarnos. A veces, yo esto lo digo mucho a las mujeres, nos castigamos mucho, somos muy, la mayoría muy, bueno, yo hablo por mí, muy autoexigente y nos pedimos mucho muchas veces, ¿no? Y a veces hay que hacer un alto en el camino, mirar atrás, ver todo lo que hemos conseguido hasta aquí y decir, wow, no lo demos todo por hecho, ¿no? Hay mucho camino aquí y mucho avance por celebrar. No lo hacemos muchas veces, ya os digo, hablo por mí, pero si sirve el ejemplo de la experiencia. Pues la autoconfianza, una de las formas de reforzarla es mirando atrás, viendo ese camino, viendo los logros, ir celebrando esos avances, porque es como tomar conciencia de todo eso que hemos ido consiguiendo y eso refuerza nuestra confianza en nosotras mismas, ¿de acuerdo? Es como preguntarse muchas veces, oye, si fui capaz aquella vez, yo se lo digo muchas veces, si lo hice aquí, no lo voy a hacer ahora, y tanto que sí, ¿no? Y otra de las formas de trabajarla sería establecer metas que sean retadoras a la vez que realistas, ¿no? Algo que nos motive. Esas son formas de trabajar la autoconfianza. Bueno, vamos por la tercera A, que no es poco, sería la autoestima. La autoestima es, como os he dicho antes, esa valoración que hacemos de nosotras mismas, ¿no? Con cuánto nos queremos o no, cómo nos valoramos. Implica aceptarse a una misma, implica respetarse, implica cuidarse a una misma, ¿vale? La autoestima es un concepto muy complejo, ¿eh? Es algo que se desarrolla desde muy pequeños y tiene mucho que ver no solo con el concepto que tenemos de nosotras mismas, sino también que los demás tienen de nosotras, por esas valoraciones o evaluaciones que han hecho a veces de nosotras. Esas valoraciones se graban en lo que llamamos la parte emocional de la memoria, ¿no? Y entonces nuestra personalidad se va adaptando un poco a eso. La autoestima obviamente se puede desarrollar, esa es la parte positiva. Es decir, la autoestima también sube y baja, ¿eh? Hay periodos en la vida en que de alguna manera esa autoestima se ve afectada. Entonces es interesante que esto lo sepamos y que entrenemos para desarrollar una mejor valoración de nosotras mismas. Os digo, esto también es un concepto complejo, pero muy importante dentro de lo que yo estamos hablando, que es liderarnos a nosotras mismas, ¿no? Siempre, siempre, siempre se pueden entrenar y mejorar. La cuarta de las As sería la automotivación, es decir, la capacidad para motivarnos a nosotras mismas, no esperar que sea otra persona la que nos motive, influir en nuestro estado de ánimo, influir en la perseverancia que tenemos para mantenerlo frente a esa consecución de metas y objetivos que hablábamos al principio, ¿no? Es decir, siempre cuando persigo algo habrá obstáculos en el camino, habrá momentos mejores y peores. Entonces la automotivación sería esa capacidad que yo tengo para influir en mi propio estado e ir hacia la consecución del objetivo. Esa automotivación se compone de visión, lo que hemos dicho, tener clara la meta que quiero conseguir y obviamente
cuando yo tengo claro lo que quiero conseguir, es más fácil, ¿no? En coaching decimos que el camino desde el futuro es más sencillo, ¿no? Si yo ya veo lo que quiero conseguir, lo visualizo, pues lo veo como más tangible de alguna manera, ¿no? Entonces, tener esa visión es importante. Disciplina, pasar a la acción. Estuve este fin de semana en un congreso donde se habló de un concepto que me encantó y hablaban de deportistas de élite y decían que muchas veces no es solo motivación lo que tienen para entrenar a horas intempestivas o con temperaturas frías, es disciplina, ¿no? No es solo motivación, sino que muchas veces es actitud. A mí esto me parece un tema muy importante, porque muchas veces no tenemos la motivación y por eso también nos castigamos un poco, nos fustigamos, ¿no? La buscamos. La motivación está muy bien, ya hemos hablado de esa capacidad de influir positivamente para conseguir las cosas, pero también es muy importante la disciplina. A veces no tenemos muchas ganas de salir a entrenar o de hacer según qué cosas, pero forma parte del resultado que quiero conseguir. Entonces el esfuerzo y la disciplina no debemos olvidarlo, ¿no? Luego la pasión, que para mí es el ingrediente estrella, ¿no? Necesitamos energía, entusiasmo, fuerza para conseguir salvar esas dificultades. Entonces nos motivamos cuando tenemos una visión clara, sabemos qué queremos conseguir, cuando tenemos disciplina, esfuerzo, capacidad de esfuerzo y demás, y cuando ponemos esa parte de energía y entusiasmo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos potenciar esa automotivación de alguna manera? Pues cuando huimos del victimismo, cuando potenciamos esta autoestima, esa autoconfianza, pensamos en positivo, nos rodeamos de motivadores de alguna manera, controlamos cuáles son nuestras expectativas, nos centramos en los avances, en los logros, tenemos metas claras, escribimos cuál es nuestro plan de acción, de alguna manera nuestra estrategia, visualizamos la meta y mantenemos ese espíritu de superación para seguir aprendiendo, ¿no? Siendo perseverante y con esa autodisciplina. La última, y ya termino, que si no nos vamos del tiempo, sería la capacidad de gestionarnos a nosotras mismas. Eso es, en última instancia, regular nuestro comportamiento, regular nuestros pensamientos, regular nuestras emociones de una forma óptima para dirigirlos hacia la meta, ¿no? Cumplir con nuestras responsabilidades de alguna manera. Eso es autogestionarse. En definitiva, y ya por cerrar, algunas pautas para desarrollar ese autoliderazgo, ese liderazgo personal, ese conectar con los recursos internos serían las 5 A's: autoconocimiento, conocernos a nosotras mismas a través de fortalezas, áreas de mejora, valores, creencias. Autoconfianza, recordar, lanzarnos a hacer cosas. La autoconfianza es ese pensar que lo que voy a hacer va a salir bien. La autoestima, el cómo nos valoramos a nosotras mismas, también un tema a trabajar. La automotivación, capacidad de generarnos de alguna manera ese entusiasmo, y la capacidad de autogestionarnos, también de esforzarnos, de tener disciplina, etc. Definir nuestros objetivos, siendo flexibles. No dejar nunca de aprender. Yo creo que una de las características, bueno, yo creo no, está demostrado que una de las características que comparten los líderes excelentes es la humildad, y la humildad vista también como esa capacidad de querer seguir aprendiendo siempre, ¿eh? ¿No? De que uno no crea que ya lo sabe todo. No olvidarnos el autocuidado, tomar ese tiempo para descansar, para parar, para recargar de alguna manera, ¿no? Que a veces nos han vendido aquello de que tenemos que estar siempre haciendo y siendo productivos, y yo estoy más en la filosofía de aprender a parar, porque es justo cuando paramos, cuando recargamos energía, cuando nuestros recursos mentales se llenan, cuando después somos capaces de dar lo mejor de nosotras, ¿de acuerdo? Entonces el cuidarnos es importantísimo. Ser constantes y ser perseverantes y buscar, si lo consideramos, pues bueno, acompañamiento profesional. Y nada más, mujeres, hasta aquí. Gracias por la escucha, por el tiempo. Creo que como hemos empezado un poquito tarde lo hemos cumplido. Así que si tenéis alguna pregunta o algún comentario.
Bueno, Elena, muchísimas gracias. La verdad es que es cierto que son conceptos que son de gran ayuda, sobre todo para pensarnos, ¿no? Cada una de las mujeres y los varones también que están aquí presentes en este encuentro, digamos, somos emprendedores en distintos aspectos, y esto de poder tener algunas herramientas como para analizarnos con espíritu crítico, pero con mirada positiva, me parece que realmente suma muchísimo. Yo aquí, si me piden, si me van pidiendo poder hacer alguna intervención o alguna consulta, les voy a pedir lo de siempre, es que seamos breves para poder abrir a alguna instancia de participación. Siempre se hacen las tímidas, esto te lo voy a adelantar, y después tengo que ordenar. Bueno, son Así también que, muchos conceptos. Yo solo quería nombrarlos y hablar un poquito por temas de tiempo, claro, son conceptos en los que nos podríamos recrear mucho, mucho. Hay mucho trabajo dentro del autoliderazgo y del autoconocimiento, por ejemplo. Pero bueno, creo que era con el tiempo que teníamos las ideas que yo os quería transmitir y que sobre todo a mí lo que me gustaría que nos pudiéramos llevar es pues, el sensibilizarnos un poco acerca de la importancia que tiene ese liderarnos a nosotras mismas para poder, como os decía al principio, liderar cualquier proyecto que tengamos entre manos. Entonces, a partir de ahí, si ha quedado claro, fenomenal, y si no, a vuestra disposición para cualquier comentario. bueno, están todas calladas, ahora puede desmutearse alguna. Que después, porque lo gracioso es que después cuando nos encontramos ya comenzamos el periodo de ferias, por ejemplo, con lo cual comenzamos a encontrarnos, quedan los comentarios de la duda que quedó, o el comentario que hubiera querido hacer. Así que es el momento, aquí y ahora. A ver, Viviana, ¿vos tenés algún sonido ahí? Te Nada, creo solo que agradecer, se cruza muy alguna linda la conversación. charla. Bien. Muy linda la charla, muy lindos los consejos, gracias por todo. Gracias a ti, Bien. Viviana. Bien, te hago una consulta. Nos hacías un comentario acerca de una especie de cuestionario sobre el que Sí. podíamos trabajar, porque nosotros vamos a tener encuentros entre los mentoreos, y bueno, por allí con algún material adicional más lo que tenemos de esta charla, podríamos llegar a trabajar, porque me parece que cada uno de los 5 puntos que mencionabas, los 5 autos en los que debemos movernos todo el tiempo, y que es importante, más las otras cuestiones como el tema de trabajar el bienestar, que creo que todavía es algo que tenemos que profundizar mucho, no sentirnos mal, no pensar que es una idea egoísta, sino que es algo necesario. Correcto. Para poder trabajar en nuestros emprendimientos, en nuestra vida y para nuestro entorno, ¿no? Porque sin bienestar de cada uno es muy difícil transmitir cosas buenas, pero me parece que esto es todavía son conceptos que por lo menos a nosotras aquí tenemos que desarrollarlos, y mucho. Lo que hay como, todavía hay una cierta culpa en pensarlo desde ese lugar, y me parece que es un requisito fundamental para poder levantarnos y hacer y realizarnos cada día. No sé cómo lo ves, o si querés redondear algo más al respecto bueno, del bienestar emocional. No solo ahí, no, quiero decir, no solo ahí, también aquí vivimos, yo porque a lo mejor, claro, lo tengo muy interiorizado y eso no significa que a veces también sienta culpa por según qué cosas, quiero decirte, soy humana de carne y hueso, entonces te comprendo perfectamente. Yo creo que es un tema pues donde hay que profundizar mucho, porque efectivamente cuando una no está en su centro, es muy difícil que todo lo que hay a su alrededor fluya como tiene que fluir. Entonces muchas veces nos empeñamos en ese trabajar, producir, en ese darnos a los demás por tal, y nos olvidamos de nosotras, ¿no? En ese darnos a los otros, en ese priorizar a otras personas, en ese priorizar otras cosas,
nos vamos olvidando de nosotras. Y aquí está el error. Y además nos sentimos culpables si en algún momento lo hacemos al revés, ¿no? Nos sentimos egoístas, como que, guau, tendría que haber tal y esto lo he hecho para mí. Entonces, yo os invito a como mínimo hacer un clic ahí, que ya os digo que aquí hay una carrera de fondo, pero como mínimo hacer un clic no vamos a ser mejores madres o mejores líderes de equipo, mejores emprendedoras o mejores lo que queráis por estar constantemente pensando en los demás si nos olvidamos de nosotras mismas, porque la mejor versión mía solo la puedo ofrecer cuando yo estoy bien. Y para yo estar bien tengo que trabajar en mi autocuidado, en mi bienestar, en mi recargar. Entonces, solo cuando yo estoy bien puedo ofrecer mi mejor versión al resto. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Gracias a ti. Mira, Cristina, os dejo si quieres en el chat el enlace al cuestionario que os decía, pero bueno, cuidado, esto simplemente, yo os lo cuento muy rápido, es un cuestionario que evalúa fortalezas del carácter. Como tal, evalúa 24. Todo lo que os va a salir ahí va a ser bueno, porque todos son fortalezas, ¿no? Os veréis 24, pero yo os invito a que prestéis atención a las 5 primeras. Olvidaros de, no, pues a mí me gustaría la que tengo en el número 23, tenerla más alta. No vamos a poner el foco ahí. Vamos a poner el foco en cuáles son las 5 primeras. Y eso nos va a ayudar a conocernos mejor. El cuestionario lo podéis hacer, que está en inglés la página, hay una opción que es hacerla en español, os descarga un PDF y demás. Pues bueno, si tenéis cualquier duda, hacerlo con tiempo porque es muy largo. Pero si tenéis cualquier duda me preguntáis en el correo sin problemas. Bueno, bien, yo esto ya lo bajé y luego lo voy a hacer, lo voy a bajar al español para que lo podamos ver y con esa sugerencia que nos está realizando. Bien. Pero eso es un nivel avanzado, ¿eh? Yo empezaría por lo básico, que es esa conciencia del autocuidado, de parar, de autogestionarnos a nosotras para poder ofrecer nuestra mejor versión. Muchísimas gracias. Bueno. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario? Miren que si no, estaríamos agradeciéndole a Elena y Serrano. Gabriela. Sí, yo quería hacer foco sobre lo que es autocuidado, a ver si nos podés dar alguna herramienta o sugerirnos algún lugar o algún sitio donde podamos tener algún tipo de información como para tener tips básicos para poder trabajar más seguido el autocuidado independientemente de la edad que tengamos y del proyecto que tengamos o del proyecto o del emprendimiento que estemos haciendo, ¿no? ¿Te refieres, si te he entendido, a tips para el bienestar personal? Para trabajar en forma simple y diaria, sin tener que recurrir a un Zoom o demás, para recordar esto de no olvidarnos y ponernos siempre en primer lugar nosotras, ¿no? Como el autoconocimiento sería el punto, a ver si estamos todos hablando de lo mismo. Claro, yo una de las cosas que ella mencionó que era el tema de frenar a veces y pensar y volver al eje, que como cualquier mujer a veces en el día a día, con la cantidad de cosas que tenemos que enfrentar y asumir, ponemos siempre en segundo lugar o a veces en tercero, y eso de no reconocernos, no encontrarnos, no cuidarnos, no priorizarnos, hace que por ahí dejemos de lado esta oportunidad o las ganas o la voluntad de tener o empezar algún emprendimiento. Entonces, eso es lo que le preguntaba, a ver si nos puede sugerir algunos tips o algún lugar donde tal vez ella tiene algo de biografía o podamos acceder a eso. Vale, ya te he entendido, gracias. Bueno, yo realmente te diría dos pasos básicos que son, el primero es la toma de conciencia siempre, que yo creo que ahora lo estáis haciendo, ¿no? Lo habéis hecho. Tomar conciencia siempre es el primer paso. Si yo no soy consciente de que no me estoy dedicando tiempo, de que no estoy parando, que no estoy recargando esa energía, pues no lo voy a hacer. Entonces siempre el primer paso es tomar conciencia. Y el segundo es la intención, es decir, conciencia más intención. Es decir, ya soy consciente, me he dado cuenta de que quizá aquí tengo un área de mejora importante, tengo un camino, pues ¿qué voy a hacer al respecto, ¿no? Y yo empezaría por marcarme
pequeños objetivos. Y digo pequeños porque no os sugiero que de repente digáis, pues voy a empezar a hacer deporte que no hago, voy a empezar a meditar y voy a tener una alimentación más saludable. Eso suena muy bien, pero es una barbaridad, porque el ser humano no está preparado para incorporar tantos hábitos nuevos, ¿no? Entonces, solo con que elijáis uno para empezar, ¿por dónde quiero empezar? ¿Qué es lo que quiero hacer de diferente a partir de mañana, ¿no? Esto lo estoy contando sintetizado, pero os recomiendo un poquito de reflexión, ¿no? Pero, ¿qué es lo que yo quiero cambiar? ¿Qué me gustaría incorporar? ¿Por dónde empiezo? Voy a dedicar un ratito para meditar cada día, ¿no? Para ese mindfulness, para conectar. Voy a dedicarme a hacer deporte que no hago. ¿Qué voy a hacer? Una sola cosa. Y esa cosa que os planteéis, concretarla al máximo. ¿Qué es exactamente lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Qué, cómo y cuándo? ¿No? Es decir, que no se quede en algo que me planteo así en el aire, sino que sea algo que concrete al máximo y que me comprometa conmigo misma, que me aseguro que me comprometa, ¿eh? No que lo escriba en un papel y se quede ahí, sino que me comprometa en llevarlo a la práctica. Solo ese pequeño cambio, muchas veces yo cuando hablo en los cursos de gestión del estrés digo, el 80% de la gestión del estrés, del resultado, se produce con el primer 20%. Cuando hacemos un pequeño cambio, ya hay un impacto muy importante en cómo estamos, en nuestro bienestar, en nuestra vida. Entonces yo empezaría por ahí, no por grandes cosas ni por muchas cosas a la vez, sino una vez algo lo incorporo. Sabéis que el hábito es repetición. Entonces, cuando algo lo incorporo, se convierte en un hábito a base de repetición. Cuando eso ya es un hábito, entonces puedo ir a por el siguiente. Un poco por ahí iría. Excelente, Elena. Agradecerte también a las emprendedoras que estuvieron presentes y realmente como emprendedora también, grato volver a refrescar esos temas. Así que, bueno, muchísimas gracias. Creo que ha sido de mucha utilidad pensarnos a nosotras mismas, cuidarnos, priorizarnos, me parece que es el punto para crecer en nuestros emprendimientos también. Así que, bueno, como coordinadora, agradecida por tu intervención también. Gracias a ti, Mari Carmen. Bueno, y si les parece, ya cerrando este encuentro, ahora les voy a pedir a todas que se desmuteen para que nos demos un lindo aplauso. Paso 2 avisos parroquiales. Si alguien no se anotó para poder registrar la asistencia y enviar la encuesta, por favor que lo hagan, porque veo que algunas de las que están presentes no estaban inscritas. Entonces, en ese caso, por favor que nos lo remarquen para que las podamos registrar. Luego el próximo encuentro va a ser este mes. Recordemos que este es el encuentro reprogramado de marzo. El 20 de abril a la misma hora hablaremos sobre financiación. Ahí hay alguien que está acoplado, pero bueno, sobre financiación. Y finalmente, otro aviso, perdónennos las amigas de networking, pero este es bien local. El lunes 17 de enero, para todos quienes están trabajando en el tema de la cocina colaborativa, haremos el taller de cocina colaborativa. Ya vamos a enviar la información, pero ténganlo en cuenta. Va a ser el lunes 17 a partir de las 14:30. Dicho todo esto, no nos queda más que agradecerles enormemente, muy especialmente Elena, por todos los conceptos y por el esfuerzo. Insisto con esto, no es un tema menor, son las 11 de la noche y aquí están Elena y Nela como si fueran las 4 de la tarde, así que les agradecemos mucho y gracias como siempre a nuestras emprendedoras, integrantes del proyecto Ecomaya, al presidente de la red Trotter, que también nos ha estado acompañando en toda la reunión, el ingeniero Alberto Becchi. Creo que estaba Janina también por allí, que la veo muteada y sin cámara, pero está. Bueno. A todos muchísimas gracias y les doy un fuerte aplauso. Gracias a vosotras, ha sido un placer. Gracias, Nela, por todo. Hasta pronto. Hasta Gracias. el 20. Hasta Muchas el 20. gracias.
Hasta pronto. Gracias, muy bueno.